Para el año 2023-2024, tuvimos como lema de aniversario, y para este año que se está desarrollando ya, creciendo en gracia y en conocimiento de Dios. Pero creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios, lo pusimos como lema, pero es nuestro compromiso para este año. Es el que va a regir el quehacer de nuestra iglesia. Esto significa que tenemos todo un año en el cual se presenta la oportunidad de servir para aquellos que no lo están haciendo o no lo están haciendo como debían, o deben dar la mía extra, para poner a disposición los dones, los talentos que el Señor nos ha dado, para poder alcanzar objetivos, para poder alcanzar metas. Como iglesia debemos alcanzar metas y objetivos, como ministerios, como líderes, y también en lo personal debemos tener metas y objetivos claros por alcanzar. Es algo que debemos tener, no importa cuál sea su edad, no importa si es joven, si es adulto mayor, o está en la terquedad como su servidor. No importa. Mientras el Señor no viene, usted y yo debemos trazarnos metas y objetivos a alcanzar. Tenemos todo un año que Dios nos da con la oportunidad de corregir y alcanzar lo que no hemos logrado. ¿Qué quiere decir? Probablemente algunos de ustedes tienen un sueño que no ha logrado. Póngalo y luchen por alcanzarlo. Si ese es el sabor de la vida, eso es lo que nos hace seguir adelante. Cuando tenemos un objetivo y una meta a alcanzar, trabajamos hacia ella con dirección y no como un tronco que ve en el mar que va a lo que salga y a donde lo lleve la corriente. Les daré, por ejemplo, una que la voy a hacer más específico más adelante, desarrollar como iglesia, el plan 1 a 1. O sea, cada miembro incorporará un nuevo miembro y como iglesia nosotros vamos a desarrollar un plan para desarrollar personal y ministerialmente y discipular. Es una forma. ¿Sabe? Las iglesias en general han sufrido un efecto post-pandemia negativo. Ya lo he dicho antes. En la guerra fue un efecto posguerra positivo, o en guerra y post positivo. Las iglesias crecieron. Después del terremoto del 2001, las iglesias crecieron. Increíblemente, pero hoy post-pandemia, las iglesias se han visto disminuidas, diezmadas, lo cual probablemente muchos de nosotros no esperábamos que eso sucediera de esa forma. Pero le voy a contar algo. Dice la Escritura en el capítulo 24, en los capítulos 12 en adelante, yo lo voy a leer. Se está cumpliendo una de las señales antes del fin. Una de las señales antes de que Cristo venga. El capítulo 24 toca ese tema de Mateo, que no lo vamos a tocar hoy a detalle, sino en un próximo estudio. Pero se está cumpliendo exactamente una de esas señales que nos indica que Cristo viene pronto. Y por haberse, dice la Escritura, multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Y eso es lo que está pasando exactamente. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Roguemos y oremos y trabajemos para que eso no siga sucediendo en nuestra congregación. Roguemos y oremos y trabajemos para atraer a los que están cómodamente y no se están congregando, sino están llevando una vida lejos de los caminos del Señor. Pero es una de las señales que Mateo plantea, una de las señales antes del fin. Pero hay algo bien importante que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de toda la nación. Y entonces vendrá el fin. No nos atengamos, hermanos. No durmamos. Porque muchas veces nosotros estamos como dormidos. Estamos siendo religiosos únicamente. Mas quienes perseveran hasta el fin, dicen, tendrán esa oportunidad, pero algunos no. Y eso es lo que no quisiéramos que a otros les sucediera. Y es el tema que vamos a tocar ahora. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 18 al 22. Cuando las apariencias engañan. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres enseñar algo que nosotros debemos poner en práctica y echar a andar este año. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes muchas veces antes, con mucha anticipación, lo que tenemos que hacer. Pero somos nosotros, Padre, y perdónanos por ser oídos sordos, por aparentar que somos tus hijos, cuando en realidad no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pareciera ser que la enseñanza del Señor con relación a la higuera tiene una relación directa con una parábola que está en Lucas capítulo 13. Busquen Lucas capítulo 13. Yo le voy a explicar una situación. En Lucas capítulo 13, en el versículo 6, aparece lo que se conoce como la parábola de la higuera estéril. O sea, vamos a jugar con el texto de Lucas y con el texto de Mateo. Y los vamos a relacionar. Allí los quiero llevar. Y dice la Escritura: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera, y plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? O sea, por gusto. Él entonces, respondiendo, el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año. Mire que no es que a propósito lo esté diciendo. Dice: déjala este año. Agarre su parte. Aquí dice. Yo no estoy poniendo a propósito, ni lo preparé así.
déjala todavía este año, hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. Y aquí viene lo triste. Y si viene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Bueno, reflexión. Probablemente la Escritura nos está diciendo que tenemos un año para cambiar. Yo cambiaría mañana. Yo no voy a esperar hasta que... Bueno, pero ya usted. No lo escribí bajo este contexto. Pero ya en Mateo 21 lo muestra. La palabra de Dios lo muestra de una manera gráfica, bien gráfica, porque no había fruto cuando el Señor tuvo hambre y fue a la higuera, según la escritura de Mateo 21. Solo tenía hojas. Si usted es un poco curioso y desearía que así lo fuera, que después de que vemos los estudios, usted se va a estudiar por su cuenta, lo que aquí vemos, que usted anotara y tuviera ese alcance. Le cuento, la higuera, para esa época en que Jesús llegó a buscar los frutos, no tendría frutos. El fruto se iba a dar en septiembre. La higuera lo que da son higos. Nosotros conocemos los higueros, ¿verdad? Unas piedritas así que le ocupamos para tirarle a nosotros y hacer guerra. No, aquí está hablando de higos. Higos, un fruto buenísimo. ¿No? Pero también en la época que fue Jesús, da algo que lo ocupan ellos como fruto, y son las brevas. Se llaman brevas. Ahí están las brevas. ¿Sabe? Esas brevas son flores. Pero esa flor se va a convertir en higo. Pero también ellos acostumbran. Cuando sienten necesidad, agarran las brevas y se las comen. Aunque después vienen los higos. Pero así, eso es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Verdad? De acuerdo a lo que escribe Marcos, porque también la historia está relacionada con Marcos, de acuerdo a lo que escribe Marcos, pareciera ser que la higuera fue maldecida el lunes. Y el día siguiente, que fue el martes, recuerden que la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús y la limpieza del templo se dio, de acuerdo a nuestra cultura, se dio un domingo, lo que se conoce como Domingo de Ramos. Y que aquí estamos entrando a la semana final de nuestro Señor Jesús, de aquí para allá. De eso estamos hablando. Lo que sucede es que al regresar el martes ellos regresan, de acuerdo a Marcos. No estoy poniendo en ningún momento contradicciones. Observaron que la higuera estaba seca, de raíz. Eso lo vemos en los capítulos 20 de Marcos, donde dice Marcos, y pasando por la mañana, vieron la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. O sea, lo que el Señor Jesús dijo, que leímos en Lucas, aquí Marcos lo confirma. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Allí se cumplió, no lo detalla Marcos. Pero sorpréndanse en el análisis, volviendo a la parábola de Lucas, la primera que estaba hablando con la enseñanza directa del Señor, pareciera que de acuerdo al orden que lleva el Evangelio de Lucas, esto pudo haber pasado exactamente 3 años antes. La parábola de Lucas sucedió 3 años antes, exactamente luego que el Señor Jesús predicara las bienaventuranzas. Recuerda que Él predicó las bienaventuranzas a sus discípulos, es decir, les dio los elementos básicos para servir en la obra misionera, en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fue la capacitación de Jesús
para sus discípulos. Y en esa ocasión aparece la parábola seguido. Recién iniciaba el ministerio, lo cual podría ser una alegoría que nos deja ver a un Dios de oportunidades. Es decir, si esto lo hizo 3 años antes y ahora está terminando su ministerio, que todos ustedes saben, duró 3 años, es donde se está dando la explicación que él hace, pero ahora lo hace de una manera gráfica, vista. La higuera le dice, no encontró frutos, entonces la maldice y el día siguiente la higuera está totalmente seca de raíz. De acuerdo a la parábola de Lucas, el padre vino a ella hacía 3 años, en la parábola de Lucas. Pero a pesar de que esta higuera fue cuidada, fue regada, fue abonada, se le dedicó tiempo, nunca se dio fruto en ella. El viñador había pedido que tuviera una oportunidad. Dale una oportunidad, pero ya 3 años y no hay. Dale una oportunidad. Pidió tiempo para que diera fruto, quedando la condición de que si no daba fruto, sería cortada, que es lo que sucede en Mateo 21. Ese es el punto. Ahora, si unimos el pasaje de Mateo 21 con el desenlace de Lucas, cuando le dice el Lucas, el Señor, encontramos en la Escritura que dice en la última parte, y si diere fruto, bien. Y aquí viene la condena. Y si no, córtala. Esa fue la condición. El viñador intervino por la higuera, pero la higuera, después de que fue cuidada, abonada, y todo lo demás, no dio fruto. Entonces, que se cumpla lo que dice Lucas. La higuera había crecido lo suficiente, como se puede deducir en Mateo por el follaje, como para que tuviera fruto. Pero al acercarse Jesús se dio cuenta que no había fruto, que solo eran hojas. Como decimos en buen salvadoreño, muchas hojas y poco tamal. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado a ustedes? Empiezan a desenvolver el asunto ese y no hay en el tamal así, por ladito, es más hojas que tamal. Si ustedes agarran todas las hojas, pesan un montón. Eso es lo que estaba pasando aquí, más hojas que tamal. La higuera solo era una apariencia con su follaje verde. Y esto se asemeja a muchos cristianos. Muchos cristianos tienen años de estar con nosotros, pero no tienen nada de contenido. Son solo apariencias. Muchos están con nosotros, tienen años de estar viniendo, pero ni siquiera aceptan al Señor. Ni siquiera se bautizan, mucho menos servir. Eso es lo que está pasando. Si lo vemos desde el punto de vista del pueblo de Dios de ese momento, es cierto, no tenían el esplendor original del reino de David y el de Salomón. No lo tenían, eso reconozcamos. Pero a pesar de que tenían el dominio romano, porque estaban dominados por Roma, ellos tenían un palacio real donde vivían los Herodes. Y era un buen palacio. Ellos tenían comercio abundante. Ellos tenían un templo donde adorar, o sea, tenían libertad de adoración. Ellos no tenían la limitante de que los romanos les dijeran, no, ustedes no pueden adorar a su Dios. No sucedió, como en el caso de las invasiones anteriores de los babilonios y los asirios. Pero en el caso de los romanos, ellos jamás les impidieron que estuviera la clase sacerdotal, los escribas, los fariseos y toda esa casta que estaba allí. Pero a pesar de tener la libertad de culto,
En todo ese pueblo de Israel todo era apariencia. Y así los vio Jesús desde que inició su ministerio. Pura apariencia. De tal forma que desde que él inició hasta el domingo, hasta el momento que él llega a limpiar el templo, ellos lo único que mostraron fue solo ritos, tradiciones y negocios. Eso era lo que prevalecía. Pero en nada de lo que hacían agradaban a Dios. Triste por parte de ellos. Habían perdido tal espiritualidad, habían perdido tanta comunión, habían perdido la sensibilidad de poder escuchar a Dios, que ni siquiera pudieron reconocer al heraldo del rey, al que anunciaba la venida de su rey, la venida del Mesías, Juan el Bautista. Ni siquiera eso pudieron hacer. Recuerden que en el estudio anterior aparece, ¿verdad? Y todavía les cuestiona cuando le preguntan sobre su autoridad. ¿Qué le dijo él? ¿Por qué no creíste en Juan el Bautista? Y allí los dejó en esa área. Ni siquiera todas las profecías anunciaban que este Jesús era el Mesías. Las profecías, la Torá y todo lo demás estaba a la disposición de ellos. Todas las profecías. Pero no pudieron ellos reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Incautos o no incautos, muchas veces nos vemos atraídos por cosas o personas que consideramos pueden ser útiles en algo, que podemos sacar provecho, que están en algo. Pero sus hechos nos dicen todo lo contrario. Porque sus frutos, no hay frutos, solo son apariencia. Cuidado, podemos estar ante cristianos solo de apariencia. Somos cristianos aparentemente. ¿Y qué es la apariencia? La apariencia es un conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Ese es el problema. Pablo lo deja bien claro en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5 y en el versículo 12 nos dice lo siguiente: no nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, nos vamos a gloriar en la obra del Señor por nuestro servicio, por nuestra fe, por nuestras obras, por nuestros frutos, pero no por lo que digamos. Usted encuentra personas fuera de la iglesia y cuando se toca el aspecto espiritual, ellos dicen que son cristianos y que se congregan en la capilla Zacatecoluca. Y empiezan a decir que no, yo estoy, yo sirvo, y esto, lo otro. Tal vez de piedra de tropiezo, porque aquí nunca lo hemos visto que sirva. Y eso pasa con muchos que los encontramos, porque cuando de casualidad tocamos el tema espiritual y estamos hablando, porque hay quienes son como el camaleón, que tienen el color de acuerdo a la ocasión. Así son. Si están hablando cosas mundanas, ellos se saben todo. Lo de la Britney Spears, lo de la Madonna, lo último de la música, ellos se lo saben todo. Y si de repente se cambia el cassette para el fútbol, se saben todo, que dónde está Ronaldo, que dónde está Messi, que dónde, todo se lo saben. Y cuando cambiamos el cassette hacia las cosas espirituales, se vuelven espirituales inmediatamente.
Pero sus frutos dicen lo contrario. Sus hechos dicen lo contrario. De eso estamos hablando y de eso nos está hablando el apóstol Pablo cuando dice, nosotros nos gloriamos y tenemos con qué responder. ¿Quién era Pablo? Un misionero de primer nivel, fundador de tantas iglesias. Eso era Pablo. Pero hay unos que se glorían en las apariencias y no en el corazón. De eso nos está diciendo Pablo. ¿Y quién lo hizo más tajante? Nuestro Señor Jesús. Él de un solo les dijo a sus discípulos, miren, no se deben engañar, por sus frutos les conoceréis. Sencillo, no se complicó. En nuestro estudio anterior lo llevé a que cada uno, ¿se acuerdan? Los que vinieron, ¿no? A que cada uno nos preguntáramos, ¿cómo está el templo de Dios? Ese era el tercer punto. ¿Cómo está tu templo? Yo no sé si usted hizo el examen, el ensayo, y se lo estoy recordando. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo esperaría, como aquí no invitamos, no hay quienes, tal vez, o si está alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, pues qué bueno, bienvenido sea, y ojalá este día decida recibirlo. Pero si todos somos y decimos sí, mire yo, sí. Amén, por la gloria de Dios, muerto con Cristo, resucitado, bueno, así, ¿verdad? ¿Cómo está tu templo? Ese es buen reto. ¿Cómo está el templo? ¿O será necesario que Jesús lo limpie? Ya vieron cómo limpió el templo, ¿verdad? Con fuerza y con autoridad. Le dio vuelta a los canastos, a los mesas, todos los animales los echó fuera. ¿Está dispuesto usted que venga Jesús y lo limpie? ¿O lo que todos estamos haciendo? Luchando porque esté limpio y que no se contamine. Porque hay una lucha constante día con día. Nos levantamos temprano en la mañana, damos gracias a Dios que nos va a permitir un nuevo día y nos permitió levantarnos y que vamos a luchar y a enfrentar ese día y evitar, en primer lugar, contaminar por sobre todas las cosas. O no lo estamos haciendo y cada día nos contaminamos más y más y más porque lo que alimentamos es la carne y no el espíritu. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos en la obra? Pregúnteselo. Hágase usted un autoexamen y dice, bueno, ya tengo, desde que vine aquí, el Señor, o yo estuve en tal iglesia, no, pues sí, recibí a Cristo. ¿Cuánto tiempo llevo en la obra? Hágaselo. Es que es un autoexamen que vamos a hacer, nosotros no me venga a contar, pues. No me lo venga a decir. Ya Dios nos ha dado una oportunidad a todos. ¿Desde cuándo? A saber, solo usted lo sabe. A todos nos ha dado una oportunidad. ¿Por qué? Porque es un Dios de oportunidades. Porque es un Dios de misericordia. Porque es un Dios de amor. Pero también le recordé la vez pasada que el fuego consumidor. Hay frutos, como dice la Escritura, en ustedes de arrepentimiento. Hay frutos de agradecimiento. ¿Tiene frutos usted de fidelidad? ¿Tiene frutos usted de compromiso? ¿Tiene frutos usted de servicio al Señor? ¿Tiene los frutos del Espíritu o solo tiene las obras de la carne? Si lo ponemos en una balanza, las obras de la carne y las obras del Espíritu, están las de la carne, ¿verdad? Y las del Espíritu, así va a quedar, ¿verdad? O ya está más o menos así, o con las obras del Espíritu, ya vamos así. ¿Cómo estamos? Esa es la pregunta, por su fruto. ¿O será que de acuerdo a la enseñanza de Mateo,
algunos de ustedes son solo parientes. No sé, son solo hojas, pero sin fruto. Somos religiosos, pero los dones y los talentos que Dios nos ha dado, o los tenemos enterrados o no los hemos usado nunca. Ese es a donde yo lo quiero llevar. El Señor nos va a demandar a cada uno por ellos, hermanos. Ténganlo por seguro que el Señor nos va a demandar. Ahí está la parábola de los talentos. Lean. El compromiso que hemos adquirido para este año en nuestra iglesia es crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Amén. Bueno, ¿para qué? Para dar frutos. Para eso, para que demos frutos. El Señor tuvo hambre y vino a la higuera. El Señor vendrá a cada uno de nosotros y preguntará, ¿dónde están tus frutos? Esa es la realidad. Yo no la puedo guiar. Ahora, le voy a poner dos metas que como congregación, y las voy a repetir el domingo, dos metas que como congregación nosotros debemos tener para el año 2023 y que se le grabe. Dos metas. Imagínense, no estamos poniendo un montón, que a veces hacemos una lista y al final cuando terminamos de leer la última no nos acordamos de la primera, ¿verdad? Amén. Bueno, a mí me pasa. Bueno, dos metas. La primera, nos vamos a proponer como congregación el 1 a 1. Vamos a orar por él individualmente y como congregación, para que cada uno de nosotros traiga un discípulo, por lo menos uno en el año. Uno. Si aquí ahorita vemos 60, vamos a llegar al número mágico de cuando Jesús estaba en esta semana. Habían 120 ya. Por sillas no se preocupen, miren, allá están y cada vez que lo veo, o sea, esa pila de sillas me da tristeza. Y debería de dolerles a cada uno de ustedes ver esa pila de sillas. Y esa, ya me van a decir, mire, le duele tanto porque no la va a guardar por allá. Esa es la solución, hermano. Vaya y métalas en la bodega y deje de estar hablando. No, me duele cuando veo la pila de sillas ahí. Y si quisiéramos comprar el doble de esas sillas, no importa, no me dolería pagarlas a mí en lo personal. Ni le debería doler a usted. Propongámonos el 1 a 1 para el 2023, 2024. ¿Y qué es eso? Mire, no es solo invitar a una persona. Usted agarra a alguien, empieza a orar por esa persona, empieza a buscarlo, pero no solo lo va a invitar. Usted lo va a acompañar desde que lo traiga a que se congregue, a que reciba al Señor, a que se bautice y a que sirva. Y que al final usted esté satisfecho de que como un pajarito que va creciendo, usted está seguro que va a volar. Imagínese un pajarito que crece. Puro. Los pajaritos son puros, ¿no? Aunque en los chistes salen unos pajaritos pagos, ¿no? Pero bueno, pajaritos son puros. Usted lo va a hacer que venga, que se anide, lo va a cuidar, lo va a acompañar, va a aceptar al Señor, lo va a discipular, se va a bautizar y va a servir.
Y cuando ese pajarito ya esté grande, esté ahora en la mano, y el pajarito no cae, vuela. Eso somos cada uno de nosotros en las manos del Señor. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él no ha permitido que nosotros caigamos al piso, sino ha permitido que cuando Él nos suelta, cuando Él dice, id y haced discípulos a las naciones, es porque estos 12 estaban preparados. Es porque los 120 estaban listos. Y esos recibieron el Espíritu Santo y volaron. No se cayeron del nido y se golpearon y quedaron expuestos a que viniera el gato u otro que se los acabara y se los comiera. No. Muchos de ustedes, espero que no sean solo apariencias ni hojas, sino que ya tienen plumaje y ya saben volar. Entonces demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y que esos que vengan aprendan a dar por gracia y que por gracia den lo que reciban. Al final vamos a tener nuestro servicio de aniversario, que a muchos les emociona y les entusiasma, que a mí no me engaña y me da tristeza también, porque en aniversario hasta allá llegan la cantidad de personas. Y me quedo preguntando todo el año, ¿qué se hicieron todos esos que solo en aniversario vienen? O de vez en cuando. El próximo año podemos decir, aquí está, pastor. Lo logré. Lo hice. 1. No estoy pidiendo 2, 3. No le estoy diciendo, no, que sean 2 o 3 y todos los que usted pueda. No, enfoca solo su batería en 1. Que a usted la identifiquen como la madre espiritual o el padre espiritual. Eso le estoy diciendo. Yo recuerdo a mi esposa, cómo se acordaba de su madre espiritual, se llamaba la hermana Neida. Y que cuando conoció a este ingrato me dijo, mira, me dijo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bueno, así me recibió la madre espiritual de ella. Y qué triste, me dijo, no vayas a ser como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda que va y se revuelca en el lodo. No, esa mujer era cosa seria. Tenían miedo a acercarse a la profetisa en asamblea de Dios. Pero era una situación real. Entonces mi madre, mi esposa la reconocía como su madre espiritual. Qué bonito va a ser que el próximo aniversario a usted le reconozcan como el padre espiritual o la madre espiritual. A mí me agrada ver en el ministerio, por ejemplo, de 100 días se observa. No, dicen uno que por ahí, no voy a dar ejemplo. Este me trajo a mí. Este me anduvo venadeando todos los días. Y todo ese día que yo vine aquí a escuchar palabras, todo el día anduvo detrás de mí. Me llevó a comer. Y yo, dice uno de ellos, ¿no?, interesado en que me comprara un carro. Sí, te lo voy a comprar, le decía. Sí, te lo voy a comprar, pero... Y lo llevó hasta allá, a la iglesia, salieron. Y yo creo que al final ni se lo compró, pero al final, ¿cuántos años tiene de estar aquí? Algunos de 15 años de estar aquí, sirviendo. Pero así vine. Este me engañó, dice, pero te doy gracias porque me engañaste. No, oremos, hermanos, para cumplir esa meta. Y le voy a poner la segunda. ¿O cree que con eso ya estuvo?